Hola, ¿cómo están? Yo soy Elena de Torres, soy asesor privado en producción lechera y docente de la Facultad de Veterinaria y les doy la bienvenida a esta edición de Conectando. En el secado, ¿qué cosas son importantes que haga? Es importante al secado relevar la condición corporal. ¿Por qué relevar la condición corporal? Porque evidentemente la condición corporal es el dato objetivo respecto a cómo es la alimentación de esa vaca. Y cuando empezamos a relevar la condición corporal al secado, nos damos cuenta que en realidad sería mejor relevarla antes del secado, porque muchas veces cuando empezamos a relevarla y vemos que esa condición corporal no es la adecuada, que debería de ser no menos de 3, de ninguna manera en la escala de 1 a 5, nos damos cuenta que relevamos, vemos que está más baja y deberíamos haberla relevado antes para poder corregirla antes. Entonces, lo ideal es relevarla en el momento de secado, pero si podemos relevarla antes para poder corregirla en ese grupo que se va a secar de repente dentro de un mes, sería lo mejor. Y lo más importante es que no solamente debemos relevarla, sino que tenemos que registrar lo que relevamos. Y eso lo vamos a estar repitiendo todo el tiempo. Una de las cosas que nosotros hacemos poco y deberíamos hacer más es llevar registros y procesar esos registros. Y no tienen por qué ser muy complicados, ni ser computarizados, ni ser con un programa. Pueden ser registros manuales y lo que sí tenemos que hacer es procesarlo. Por ejemplo, tenemos que saber si la condición corporal al secado de las vacas que secábamos hace un mes es la misma que la que estamos secando ahora. Porque bueno, de repente este tema de la seca está influyendo, cómo está influyendo, y ya si tenemos problemas con la condición corporal del secado, vamos a tener problemas con las vacas que van a parir ahora en el otoño. Entonces, relevar la condición corporal del secado y anotarla. En lo posible, relevarla antes del secado como para poder aportar de manera de mejorar eso, hacerlo antes. Si no, lo que puedo hacer es en el momento mismo del secado, hacer dos grupos, unas que tienen la condición corporal adecuada y las otras que le está faltando, que a veces son algunas vacas, ver y darle un tratamiento diferente. El periodo seco es un periodo muy importante en la vaca, a pesar de que nosotros, sobre todo cuando recién secamos las vacas, nos parece que la vaca no necesita nada, la vemos ahí, en general no está muy mal, la mayoría capaz que no están suficientemente gorditas, pero tampoco tienen que estar muy gordas, pero digo, no la vemos que esté mal, está en buena condición y tiene la ubre flojita y bueno, no nos parece que esté en un momento muy delicado. Sin embargo, cuando empieza el periodo seco es un momento en que la vaca realmente tiene bastantes cosas que hacer. En todo el periodo seco es un momento en que la vaca se tiene que recuperar y sobre todo tiene que recuperar su tejido mamario. El periodo seco tiene algunas restricciones que tienen que ver con cuestiones fisiológicas. Y es que tiene que tener un mínimo de 45 días para vacas de 2 o más lactancias y de 60 días para vacas de primera lactancia, o sea que van de primera lactancia a segunda. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito por lo menos 45 días para que ese tejido mamario se regenere y pueda dar la leche que está predestinada a dar de acuerdo a su genética y de acuerdo a la nutrición que le doy. Y también que tenga las defensas adecuadas para poder defenderse, por ejemplo, contra la mastitis, que es una de las enfermedades más frecuentes en el periparto. Si yo tengo periodos secos de menos tiempo, por ejemplo de 30 días, ese proceso que es fisiológico no se va a dar en su totalidad. Por tanto, voy a tener las defensas más bajas y la vaca no va a regenerar todo su tejido mamario. Por eso es tan importante que cuando nosotros organizamos los secados, los organicemos con tiempo y sepamos que si nosotros decidimos apartar las vacas que van a parir dentro de 45 días, posiblemente vamos a tener vacas que van a parir a los 30 días, porque la fecha probable de parto todo el mundo sabe que puede ser, es a veces más o menos 10 días, una semana. Entonces, lo ideal es que nosotros apartemos las vacas que están para parir dentro de 60 días. Si lo decimos dentro de 45 días nos vamos a quedar cortos. ¿Y por qué? Por cuestiones que tienen que ver con fisiología animal, no con cuestiones que tienen que ver. Eso no tiene que ver con que la vaca esté en buen estado y con que la vaca dé buena leche, no tiene que ver con eso, tiene que ver con regeneración del tejido mamario. Es importante cuando la vaca la vamos a secar
que la vaca dé menos de 15 litros en el momento del secado. ¿Por qué que dé menos de 15 litros? Porque cuando nosotros secamos la vaca reabsorbe esa leche que nosotros le dejamos. Y esa reabsorción de la leche lleva mucha energía y lleva cerca de una semana. Y si esa vaca lleva cerca de una semana, se produce menos de 15 litros, pero si produce más de 15 litros, lleva más tiempo y hace que el orificio de la teta esté más tiempo abierto y se cierre menos eficazmente, o sea, que sea menos frecuente que se cierre. Entonces, si la vaca está más de una semana tratando de reabsorber toda esa leche que yo le dejo en la ubre de golpe porque la dejo de ordeñar, esa pérdida de energía afecta a la vaca en su conjunto. Y eso lleva de la mano que también cuando nosotros decidimos secar vacas, tenemos que apartar las vacas, sacarlos del aporte verde, pero sí darle una dieta balanceada. O sea, la manera de secar la vaca es apartar la vaca, pero esa vaca tiene que, de todas maneras, comer. O sea, tiene que estar apartada, pero tiene que comer. Tiene que comer fardo y tiene que comer silo de repente, o puede comer algo de ración, pero no podemos que el sistema de secado sea, la matamos de hambre 2 días para que baje la leche. O sea, tenemos que apartarla, lograr que dé menos de 15 litros para que no gasten tanta energía en esa reabsorción, pero le tenemos que dar una dieta que por lo menos cubra sus requerimientos. A veces nos pasa, a mí misma me ha pasado, que a veces uno aparta vacas para secar, cuando las mira y releva la condición corporal está bastante bien y la va a ver a los 3 días cuando la apartó y la pobre vaca perdió medio punto, más de medio punto de condición corporal porque está ahí en un piquete con un fardo. Y bueno, y el otro tema importante es que tiene que tener agua a disposición, no un lugar que a veces me ha pasado de vacas que se sacan a tomar agua, tiene que tener agua ahí en ese momento. Lógicamente, si yo la saco a la vaca para un costado y la pongo en un piquete, no le doy de comer y no le doy agua, se va a secar, pero aparte de eso, voy, entre comillas, a matar la vaca. Y en ese momento la vaca ya tiene las defensas bajas y si yo todavía hago ese tipo de manejo, hago que la vaca tenga las defensas aún más bajas y tiene, por ejemplo, el orificio de la teta todavía abierto. Si todavía le pongo unos fardos y la vaca va y se echa arriba de los fardos, porque le encanta echarse arriba de los fardos, todavía se puede agarrar una infección intramamaria que en ese momento no nos damos cuenta y termina expresándose cuando la vaca pare. Entonces, es importante el tema del momento del secado, cómo yo decido secar la vaca. Tengo que entonces decir, estas vacas son las que voy a secar, le relevo la condición corporal, me fijo que cuántos litros de leche da, y si da más de 15 litros la tengo que apartar. Generalmente, aunque dé menos de 15 litros, la apartamos aunque sea un día. O sea, la apartamos quiere decir que no va al pastoreo de verde un día, pero cuando da más de 15 litros a veces tenemos que tenerla 2 días aparte, pero aparte comiendo y tomando agua. Eso es bien importante. Normalmente la vaca en ese proceso, en esa semana, forma su tapón de queratina, que es un tapón que se forma naturalmente en la punta de la teta y que previene el ascenso o multiplicación bacteriana en la glándula mamaria, que tiene cierta actividad bactericida, pero aproximadamente un 20-30% de las vacas no lo forman. También en ese momento, la vaca tiene, la verdad que uno cada vez que estudia las vacas, cada vez se entusiasma más con los mecanismos naturales de defensa que tienen las vacas y se da cuenta cómo cuando se enferma se vencieron toda una cantidad de mecanismos. Por ejemplo, el tapón de queratina es una barrera mecánica, y también les dije que tenía actividad bactericida, pero también tiene otra sustancia que es la lactoferrina, que tiene la capacidad de fijar hierro y inhibe el crecimiento de las bacterias, porque las bacterias necesitan hierro y la lactoferrina se agarra el hierro, entonces no deja que crezcan las bacterias. Sin embargo, la lactoferrina empieza a aumentar después del secado y alcanza el máximo el día 14 a 21 post secado. Y después, luego del día, a partir del día menos 14, antes del parto, empieza a bajar. Por eso es que uno dice al principio del periodo seco
y en el preparto son momentos en los cuales la vaca tiene posibilidades de enfermarse, y en este caso estamos hablando de mastitis. Pero, ¿por qué? Porque también hay mecanismos naturales que en el medio del periodo seco la protegen. Por eso es tan importante cuando secamos vacas tratar de que esas vacas, muchas veces nosotros decimos, bueno, esta vaca recién seca la podemos poner en cualquier lado y allá se va la vaca para ahora, sobre todo que no hay muchas posibilidades de pastoreo, la metemos en un bajo, las metemos, bueno, en ese momento la vaca tiene las defensas bajas, se puede agarrar una infección intramamaria que se expresa cuando la vaca para. Entonces es bien importante en ese momento, de ninguna manera una vaca seca puede estar en una aguada natural, y nosotros le ponemos un pomo de secado. El pomo de secado tiene antibióticos, pero eso no es mágico. O sea, el pomo, por más que tenga antibióticos, si se mete la vaca dentro por ejemplo, de un tajamar, eso se va disolviendo y se va. La otra medida que es bastante, cada vez se está difundiendo más en el país, yo creo que es una medida muy buena, es poner un sellador interno, o sea, después del pomo de secado, ponerle un sellador interno, que es como una pasta que le ponemos después que le ponemos el pomo de secado, y es como una barrera natural que asegura, como si tuviéramos un tapón de queratina que se forma siempre, ¿no? Yo les dije que el tapón de queratina a veces hay un 20-30% de las veces que no se forma. Si yo le pongo el sellador interno, estoy segura que tiene esa barrera física, que no tiene efecto bactericida, pero es una barrera física. En cuanto al pomo de secado, el pomo de secado ese que le ponemos a la vaca con antibiótico es importante porque tiene dos funciones principales. Por un lado, curar una infección que pueda haber en la glándula mamaria. Muchas veces hay una infección en la glándula mamaria inaparente. Nosotros hemos hecho estudios y hemos encontrado de repente que un porcentaje alto de vacas, estamos pensando entre el 40% de las vacas, de repente tienen algún microorganismo, no tienen mastitis, pero tienen un microorganismo, que después cuando la vaca en el momento del parto baja las defensas, termina provocando una infección intramamaria, una inflamación intramamaria. Entonces ese es un momento adecuado, yo le pongo el pomo con antibiótico y de esa manera logro curar esa infección existente. Y también el hecho de existir el pomo cura las posibilidades de una infección nueva, aunque como les digo, no es 100% efectiva contra cualquier infección nueva. Si la vaca está metida dentro de un tajamar o de una SUDE, depende de qué zona estemos hablando, la infección, o sea, la oferta de microorganismos es mayor que lo que puede hacer el pomo de secado. Entonces, el uso de el pomo con antibiótico, más el uso de sellador interno, que es una barrera física, es una manera de prevenir infecciones nuevas en el momento del secado, durante el periodo seco y en el preparto. De todas maneras, esas dos herramientas que nosotros usamos para prevenir infecciones y para curar las existentes, necesitan que cuando usemos esas herramientas las sepamos usar. ¿Qué quiere decir que las sepamos usar? En este momento estamos en plenas pariciones, aparte de pariciones, también hay vacas que estamos secando. Cuando vamos a secar una vaca y le vamos a poner un pomo de secado, es importante que tengamos los materiales necesarios para hacerlo en buenas condiciones. Para hacerlo en buenas condiciones tenemos que tener la higiene adecuada. O sea, si yo voy a poner un pomo de secado, pero cuando pongo el pomo de secado resulta que meto microorganismos para adentro porque no está bien limpia la punta de la teta, entonces prácticamente gasté plata sin ningún sentido. Entonces es importante que yo limpie adecuadamente la punta de la teta. Hay algunos pomos de secado que ya traen toallas con alcohol, otras no. Cuando no traen tengo que limpiar con alcohol 70 grados y frotar la punta de la teta. No sirve que yo haga una especie de sellado con alcohol, sino que tengo que frotar la punta de la teta, y después que froto bien la punta de la teta con la toalla o con el algodón embebido en alcohol, tengo que asegurarme que esté limpio. Después introduzco el
el pomo con antibiótico. El pomo con antibiótico debe ser distribuido en la ubre adecuadamente, entonces lo masajeo para arriba, ese tiene que llegar lo más arriba posible a la cisterna de la glándula. Después estrangulo la parte superior de la teta y pongo el pomo que tiene el sellador interno. El pomo que tiene el sellador interno se tiene que quedar en la teta, por eso tengo que estrangular la base de la teta. No puede irse para arriba, si se va para arriba no cumple la función de justamente mecánica de sellar la punta de la teta. Entonces, el primero lo pongo y lo masajeo para arriba. El segundo lo pongo estrangulando la base de la teta. Y después que hago eso, sello con el sellador habitual que usamos. La mayoría son iodados. Y lo más importante, cuando termino de hacer ese proceso, pinto la vaca. Es bien importante para prevenir que se mezclen las vacas secas con las vacas en ordeño, que puedan pasarse una vaca a otra y que tengamos antibióticos en la leche, que esas vacas queden bien pintadas. Generalmente las pintamos de rojo por todos lados, cualquiera se da cuenta que esa vaca es seca. Y por supuesto, si leemos, podemos leer si usamos las caravanas de trazabilidad, o podemos anotar los números de las vacas, y es bien importante que tengamos una lista con las vacas que secamos y el día que le pusimos los pomos, porque después cuando la vaca va a parir, nosotros tenemos que tener claro cuánto tiempo estuvo seca para ver si cumplió el tiempo de espera, para que no nos aparezcan residuos de antibióticos en la leche. Hay que recordar eso, de estar chequeando que las vacas que paren cumplieron el periodo de espera de acuerdo al antibiótico que usamos. Y hay que recordar que cualquier antibiótico que usamos para secar vaca, o sea, pomos de secado que usemos, todos necesitan por lo menos 4 ordeñes antes de enviar la leche. O sea, no se puede enviar la leche antes de 4 ordeñes porque hay residuos de antibióticos todavía. Tampoco podemos... Si una vaca, supónganse que el periodo de espera es 42 días y pare a los 30 días, yo digo, bueno, después le tiro la leche 12 días y completé los 42 días. No, eso no funciona así, porque la dinámica de los pomos de secado en la vaca parida es distinto que en la vaca de secado. Entonces, no puedo hacer eso, no puedo completar los días con los días que está parida, sino que toda vaca que pare antes del periodo de espera de los pomos de antibióticos, tengo que hacerle la prueba, mandarla la leche de la vaca al laboratorio y hacer una prueba de residuos antibióticos para decidir si puedo enviar la leche o no. Bueno, con respecto a los pomos de secado, es importante también que elijamos el antibiótico adecuado de acuerdo a los microorganismos que causan mastitis en ese establecimiento. Y para eso tengo que tener datos. O sea, yo no puedo usar el pomo de secado que sea más barato, ni el que me recomienda el que vende, porque no necesariamente en todos los establecimientos los microorganismos que causan mastitis son los mismos. Entonces, tenemos que tener un estudio epidemiológico de cuáles son los microorganismos que causan mastitis para elegir los pomos, así como elegimos los pomos de tratamiento o elegimos los antibióticos adecuados para tratar las vacas con mastitis clínica, también tenemos que elegir los antibióticos adecuados que tienen que tener los pomos de secado. El otro periodo crítico, y que generalmente ese nosotros nos damos como más cuenta porque vemos las vacas con la ubre hinchada, nos parece que están más con las defensas vacas, es el preparto, o sea, cuando la vaca está cerca del parto. Y ahí también de vuelta tenemos que cuidar la alimentación, el agua y el ambiente. La alimentación tiene que ser balanceada, por supuesto, para esa categoría. Tenemos que fijarnos no solamente en la alimentación balanceada, sino también en cosas de manejo, el frente de comedero. Seguramente después tengamos un capítulo especial de
de esta serie de Conecta, donde vamos a estar hablando específicamente de la alimentación, pero hay cosas que tienen que ver con la alimentación en sí y cosas que tienen que ver con el manejo de la alimentación. O sea, que le demos la alimentación y que se la demos en un lugar adecuado para que todas las vacas coman, que no haya competencia, que el frente de comedero sea el adecuado. La cantidad de agua, no menos de 50 litros por vaca por día, tienen que estar disponibles. La calidad del agua. La calidad del agua es algo que generalmente nosotros no le damos mucho corte y es muy importante. Acá cuando viene gente de otros sistemas de producción, de otros lugares, siempre se fijan en eso. Y en realidad nosotros, es verdad que es difícil mantener limpios los bebederos, pero también es cierto que las vacas, cuando los bebederos no están en buenas condiciones, toman menos agua. Y eso es igual que nosotros, ¿no? Si tenemos mucha sed, igual nos tomamos un agua ahí que tenemos vieja, pero si el agua está con pinta, si está limpia, fresca, la vamos a tomar. Con respecto a lo de fresca, también las vacas en eso son medias delicadas y en realidad les gusta tomar agua que es entre 17 y 28 grados. Y entonces por eso cuando en invierno el agua está muy fría, a veces vemos que hasta se congela el agua de los bebederos, no les gusta tomar agua. Y cuando el agua está muy caliente en el verano, tampoco les gusta tomar agua. Ese tema no siempre es fácil de resolver. A veces cuando tenemos bebederos con buena reposición, no tenemos posibilidades de que esos bebederos se congelen y que se calienten mucho, y a veces eso puede ser una buena alternativa. Pero hay que recordar que el tema del agua y el tema de la calidad y la temperatura también influyen en el consumo. En el preparto también es importante la sombra. La sombra, si nos ponemos a hablar de sombra, tendríamos casi un capítulo especial para sombra, pero hay que recordar que las vacas Holando que nosotros tenemos, la mayoría en el Uruguay, tienen una zona de confort térmico que en general arriba de 21 o 22 grados, con las humedades relativas que tenemos nosotros, ya está en una zona de estrés térmico. O sea, en la zona de confort térmico influye mucho la humedad relativa. Cuando tenemos humedades relativas arriba de 60-65%, arriba de 21 grados, 22 grados, ya están con estrés térmico las vacas. Entonces, tenemos mucho tiempo durante el año las vacas con estrés térmico. Entonces es importante la sombra, es importante que esa sombra sea adecuada, que tenga por lo menos 4 metros cuadrados por vaca, que sea una sombra alta, que circule, que esté bien orientada. Hay materiales muy interesantes, publicaciones de línea específicamente, que habla el ingeniero Alamana, que habla sobre los diseños de las sombras y cómo deben de ser y la orientación, que son muy interesantes para disponer esa sombra. O sea, si vamos a gastar, gastemos en algo que sirva. Y la superficie es importante, porque si no las vacas después se están peleando ahí para meterse en la sombra. Y es importante el lugar que hagamos de sombra después sea de fácil limpieza, porque ese lugar a veces le proporciona sombra, pero el ambiente termina siendo muy sucio, porque hay que recordar que las vacas ahí bostean y que una vaca bostea mucha bosta en el día, y por tanto si hacemos una sombra que después no se puede limpiar, por un lado ganamos sombra y por otro lado también ganamos oferta de microorganismos y por tanto afectamos la salud de las vacas. En el preparto es importante la sombra, el barro, el ambiente, y bueno, ahora en esta época que viene, el otoño y la presencia de barro, está demostrado en condiciones de Uruguay que el barro afecta significativamente la incidencia de mastitis clínica en el periparto, y o sea, en el posparto temprano, y eso influye en la producción de las vacas y sobre todo desde el punto de vista económico. La suciedad en la parte inferior de las patas en el preparto no debe ser mayor al 20% y la suciedad en la ubre menor al 10%. O sea, yo tengo que ir, miro las vacas que están en el preparto, y si tengo más del 10% de las vacas con la ubre sucia, tengo un problema. Y si tengo más del 20% con la parte inferior de las patas, que es más o menos hasta la mitad de la cuartilla por ahí, sucia, también tengo un problema. ¿Por qué lo de las patas? Porque las vacas cuando se echan ponen la pata al lado de la ubre. Y lo que les decía, si nosotros no tenemos una oferta importante de microorganismos ahí alrededor del parto, evidentemente vamos a tener más riesgo de tener mastitis y más posibilidad de que haya más vacas fuera del tanque,
rutinas más complicadas a nivel del tambo, más vacas para tratar. A veces hay gente que ordeña 200 vacas y tiene 50 vacas en el lote de desvío, realmente complicado, vacas recién paridas, vacas inflamadas. Eso hace que nos cansemos y cuando nos cansamos es imposible que hagamos las cosas bien. Uno mismo cuando está en esas rutinas y ve que piensa que está terminando el tambo, mira para atrás y ve que hay una cantidad de vacas y todas esas vacas hay que tratarlas y es poco probable que lo hagamos bien. Entonces la mejor manera es evitar que se enfermen. El otro tema de las vacas en el preparto es que las vacas se tienen que echar. Las vacas se tienen que echar por lo menos 12 horas por día. Y cuando una vaca no se echa y que uno va al preparto y están siempre paradas, el tema puede ser que el ambiente no es adecuado, el barro es horrible, entonces ahí no se quieren echar. Puede ser que tengan mucho calor, cuando tienen mucho calor tampoco se quieren echar, porque disipan más el calor cuando están de pie. O tienen a veces las ubres muy inflamadas y si se echa arriba de la ubre y le duele. O sea, si yo cada vez que voy al preparto están todas las vacas paradas, tengo que pensar a ver qué es lo que está pasando. De vuelta lo mismo, si las vacas en el preparto no comen bien, no toman el agua que deben, el ambiente es malo, se echan menos, se estresan, ya están inmunodeprimidas de por sí, de punto de vista fisiológico. Si están estresadas, el estrés hace que las vacas bajen aún más las defensas, también estimula la pérdida de peso, inhibe el consumo de alimentos, aumenta las necesidades de energía y disminuye la secreción de oxitocina e interfieren en la bajada de la leche. Todas esas cosas hacen que las vacas tengan más posibilidades de enfermarse. Fíjense todo lo que es, les baja la defensa, comen menos, pierden más peso porque aumentan las necesidades de energía y aparte también interfiere en la bajada de la leche. Entonces todas esas cosas hacen que las vacas estén más predispuestas a enfermarse. Dentro de las enfermedades del periparto tenemos no solo la mastitis, sino que tenemos las enfermedades metabólicas que hoy mencionamos, o sea, lo que nosotros le damos de alimentación en el preparto tiene que ser balanceado para tratar de que no tengan enfermedades de tipo acidosis, cetosis, que como dijimos lo vamos a tratar en otro capítulo. También puede existir retención de placenta, que tiene que ver muchas veces con la alimentación. Metritis, relacionada muchas veces a la retención de placenta. Síndrome de vaca caída, hipocalcemia, hipomagnesemia. Desgarros de vagina o lesiones en la musculatura del canal del parto, que tiene que ver con problemas de distosia en el parto, problemas de vacas atracadas, cojeras. Eso, ahora en este momento de sequía hay muchos problemas de vacas rengas y eso también tenemos que considerarlo. Entonces, todas estas enfermedades en el periparto lo que tenemos que tratar es de prevenirlas y lo más importante es que la mayoría de las cuestiones de prevención no tienen que ver con gastar plata, sino que tienen que ver con cuestiones de manejo y de darnos cuenta. Y de esa manera tratar de que nuestras vacas estén más sanas y contribuir a la sustentabilidad económica, social y ambiental de los tambos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta charla, queremos que sea un intercambio y por tanto tenemos un número de WhatsApp, el 098 11 35 16, donde pueden plantear sus dudas o sus inquietudes para que esto sea un ida y vuelta y que pueda servir en las situaciones reales de cada uno de ustedes.